Hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial. La ecuación diferencial podemos observar que está en su forma de diferencial, como una función m que multiplica el diferencial de x más una función n que multiplica el diferencial de y igual a 0. Tenemos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es, si es una ecuación diferencial en variables separables, si es una ecuación diferencial exacta o si es una ecuación diferencial lineal, o se puede reducir a cualquiera de las tres. Si esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, se debe verificar la condición de exactitud. La condición de exactitud es la derivada parcial de esta función respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de esta función respecto a x. Si es que se verifica esta condición, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Hallaremos entonces la derivada parcial de la función m respecto a y. Derivaremos esta función respecto a y. Lo que vamos a obtener es esa expresión, 2x multiplicado por la derivada de y, menos la derivada de la tangente de y, que es secante cuadrado de y. La derivada parcial de n respecto a x. Derivaremos esta expresión respecto a x. Su derivada es 2x menos la derivada de x, que es 1, multiplicado por la secante cuadrada de y, que es una constante en la derivada parcial. Vemos entonces acá que ambas funciones son iguales, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, lo que significa que existe una función f de x, y igual a c. Esta función va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Si a esa función diferenciamos miembro a miembro, lo que vamos a obtener es en el lado izquierdo el diferencial de una función de dos variables, y su diferencial sería la derivada parcial de la función respecto a x multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto a y multiplicado por el diferencial de y. Y en el lado derecho el diferencial de una constante es 0. Como la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, significa que va a ser la diferencial exacta de esta función. O sea que la función m va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto a x. O sea, la ecuación número 4. Y la derivada parcial de f respecto a y va a ser igual a la función n, x cuadrado menos x por secante cuadrado de y, que es esta expresión. Solamente porque se ha verificado la condición de exactitud. Nuestro objetivo entonces es hallar a esta solución general de la ecuación diferencial. Tenemos que hallar a la función f de x, y. Para ello podemos partir de 4 o bien de 5. Si partimos de 4, si multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de x y luego integramos, vamos a poder hallar una parte de la función f de x, y. Entonces multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de x, la ecuación número 4, y luego integramos. Lo que vamos a obtener es la función igual a la integral de toda esta expresión diferencial de x más una constante, y esa constante va a ser una función solamente de y. Esto debido a que estamos integrando parcialmente respecto a x. Hallamos la integral entonces manteniendo a la variable y constante. Lo que vamos a obtener es x al cuadrado multiplicado por y menos, como la tangente de y es una constante, su integral sería la tangente de y multiplicado por x, más la función h de y. Ahora, si a esta ecuación número 6 la derivamos parcialmente respecto a x, lo que vamos a obtener es la ecuación número 4. Ya tenemos entonces parte de la solución general de la ecuación diferencial. Nos falta hallar a esta función, que solamente depende de la variable y, h de y. Para hallar esa función, lo que podemos hacer es derivar parcialmente la ecuación número 6 respecto a y luego igualar a la ecuación número 5. Derivamos entonces parcialmente la ecuación número 6. Lo que vamos a obtener es x al cuadrado es una constante multiplicado por la derivada de y respecto a y, que es 1,
menos x constante multiplicado por la derivada de la tangente de y, que es secante cuadrado de y, más ahora acá, como la función h de y es una función de una sola variable, la derivada sería una derivada total, la derivada de h respecto a y. Ahora esta ecuación igualamos a la ecuación número 5. Lo que vamos a obtener, denominaremos a esta como la ecuación número 7. Igualaremos entonces la ecuación número 7 a la ecuación número 5. En el lado izquierdo, la ecuación número 7. X cuadrado menos x secante cuadrado de y más la derivada de h respecto a y es igual a la ecuación número 5, x cuadrado menos x por secante cuadrado de y. Y ahora acá en esa ecuación podemos simplificar a esta expresión. Va a resultar entonces la derivada de h respecto a y. Para hallar a la función h, podemos multiplicar miembro a miembro por el diferencial de y luego integrar. Lo que vamos a obtener es esta función. La función h es igual a 0. Ahora bien, esta función h la podemos reemplazar en la ecuación número 6 para obtener así la expresión completa de esta función f de x, y. Y la solución general de la ecuación diferencial vendría dada de esta forma, como f de x, y igual a c. Entonces, esa función h reemplazamos en la ecuación número 6, acá. La función f de x y entonces va a ser x cuadrado y menos x por tangente de y, más 0. Y la solución general de la ecuación diferencial vendría dada de esta forma, como la función f de x, y igual a c. La solución general entonces sería x al cuadrado por y menos x por tangente de y igual a c. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial, y ahí acabaría el problema.